Vamos a hacer algunos problemas que al plantearlos van a dar lugar a ecuaciones de segundo grado. Empezamos con el 27. Dice la suma de un número natural y su cuadrado es 42. Nos pregunta de qué número se trata. Recordad cómo hacíamos los problemas. Lo primero siempre era ver qué nos pedían y llamarle a eso x. En este caso, ¿qué nos piden? Un número, pues le vamos a llamar x a ese número. Al número que no me piden le voy a llamar x. Y ahora nos dice el enunciado que la suma de un número natural. ¿Qué quiere decir natural? Pues natural quiere decir que es un número positivo, un número de los que utilizamos para contar, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Bueno, pues el ejercicio nos dice que la suma de ese número, que le hemos llamado x, más su cuadrado es 42. Lo voy a escribir. Si sumamos el número más el cuadrado de ese número, eso nos tiene que dar 42. Lo pasamos al lenguaje algebraico. Al número le hemos llamado x. Si el número es x, su cuadrado será x cuadrado y tendríamos la ecuación x más x cuadrado igual a 42. Es una ecuación de segundo grado, así que lo primero que tenemos que hacer es pasarlo todo a un lado. Voy a pasar el 42 al primer lado como menos 42 y en el segundo lado ya quedará un 0. Agrupamos términos semejantes. Bueno, fijaros que en este caso ya están agrupados, pero hemos de ordenarlo. La ordenación no es preciso hacerla, pero siempre os va a liar menos. Porque ahora, a la hora de ver qué vale A, qué vale B y qué vale C, soléis asociar A con el primero, B con el segundo y C con el tercero. Si no está ordenado, pues no sería así. Y es que en realidad no es así, porque A siempre es el que va con x cuadrado, esté ordenado o no. B el que va con x y C es el número que va solo. Veamos en este caso, A vale 1 porque delante de x cuadrado no hay nada, B también vale 1 porque delante de x no hay nada y C vale menos 42. Aplicamos ahora la fórmula. X es igual a menos B, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 por A por C es 4 por 1 por menos 42. Todo eso partido por 2a, que es 2 por 1. Hacemos operaciones. El menos 1 se queda igual y tenemos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1. Y menos 4 por 1 por menos 42, fijaros que aquí tenemos dos signos menos, así que menos por menos será más. Y 4 por 1, 4. 4 por 42 da 168. Y todo eso partido por 2 por 1, que es 2. Si hacemos la operación de dentro de la raíz, 1 más 168 nos da 169, y ahora hacemos la raíz de 169, que da 13, y tendremos menos 1 más menos 13 partido por 2. Lo separamos en dos partes, por un lado menos 1 más 13 da 12, y 12 entre 2 da 6, y por el otro menos 1 menos 13 da menos 14, y menos 14 entre 2 da menos 7. Fijaros que nos han dado dos posibles resultados, el 6 y el menos 7. ¿De qué son estos resultados? Pues acordaros que estos resultados eran del número que nos pedían. Nos pedían un número, pero también nos decían que ese número tenía que ser un número natural. Y los números naturales son solo los positivos, por lo tanto el menos 7 no nos va a servir, lo tenemos que tachar porque no es un número natural. El único que nos sirve es el 6. Si no nos hubiesen puesto la condición de que fuese un número natural, nos hubiesen servido los dos, tanto el 6 como el menos 7, pero en este caso el único número que nos sirve es el 6, así que lo ponemos como resultado es el 6. Nos pedían de qué número se trataba, pues se trata del número 6. Podemos comprobar que si sumamos el número 6 con su cuadrado, el cuadrado de 6 es 36, 6 más 36 efectivamente da 42. Pasamos al ejercicio 28. Dice que el producto de un número natural por su siguiente es 272 y nos pide que calculemos dichos números. ¿Qué números? El número natural y su siguiente. Le voy a llamar x al número natural. Su siguiente, como ya hemos visto muchas veces, es x más 1, 1 más. Y ahora nos dice que si multiplicamos el número natural, lo multiplicamos por su siguiente, eso nos da 272. Pues vamos a plantear esa ecuación. El número sabemos que es x, el siguiente sabemos que es x más 1. Al hacer esta multiplicación tenemos que tener en cuenta que no podemos poner un por directamente, tenemos que poner también paréntesis para que el x de delante multiplique a todo el x más 1. Entonces la ecuación que nos quedaría sería x por x más 1 igual a 272. Para resolver esta ecuación lo primero que tenemos que hacer es quitar ese paréntesis. ¿Cómo? Multiplicando el x por todo lo de dentro. X por x, que sería x cuadrado, y x por 1, que sería x. Todo esto sería igual a 272. Ecuación de segundo grado, lo pasamos todo al primer término, pasamos del 272 restando, y en el segundo término ya queda solo un 0. Y pasamos a resolverla. Para ello vemos que vale A, que vale B y que vale C. En este caso A vale 1 porque delante de x cuadrado no hay nada, B vale 1 porque delante de x no hay nada, y C vale menos 272.
Lo resolvemos. X será igual a menos b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por menos 272. Acordaros que siempre hay que poner entre paréntesis los números negativos. Partido por 2a, que es 2 por 1. Esto queda menos 1 más menos la raíz. 1 al cuadrado es 1. Y ahora menos 4 por 1 por menos 272, fijaros en los signos, este signo menos de aquí y este signo menos de ahí, convertirá menos por menos en más, y ahora 4 por 272 da 1088. Todo eso dividido por 2, porque 2 por 1 es 2. Continuamos, esto sería 1 más menos, y si sumamos 1 más 1088 da 1089. Todo eso partido por 2 y la raíz de 1089 da 33, así que tendremos menos 1 más menos 33 partido por 2. Separamos por un lado el positivo, menos 1 más 33, que son 32. 32 entre 2 da 16, y por otro el negativo, menos 1 menos 33 da menos 34, y menos 34 entre 2 da menos 17. Aquí pasa lo mismo que antes, como nos piden un número natural, el negativo no nos va a servir porque no es un número natural. Así que la única solución que tenemos es el 16. 16 es el número que nos piden, pero en realidad nos piden dos números, nos piden un número y su siguiente. Pues el número que nos piden es 16 y su siguiente, por tanto, será 17. Los números, por tanto, que nos piden son el 16 y el 17. Podemos comprobar que si multiplicamos 16 por 17 nos da 272. Continuamos con el ejercicio 29. El ejercicio 29 nos dice que encontremos dos números positivos. Y dice que esos números positivos se diferenciarán en 7 unidades. Le voy a llamar, por ejemplo, n1 al primero de esos números y n2 al segundo de esos números. Y vamos a ver a cuál le llamamos x. Pues nos dice que se diferencian en 7 unidades, lo que quiere decir que uno es 7 unidades mayor que el otro. Si por ejemplo al primero le llamo x, al segundo le podría llamar x más 7, y efectivamente esos dos números se diferenciarían en 7 unidades. Además nos dice que su producto es 44, es decir, que si yo multiplico el número 1 por el número 2, eso me va a dar 44. Como el número 1 le hemos llamado x y al número 2 le hemos llamado x más 7, si hago ese producto, lo pongo aquí, x por x más 7, acordaros de poner paréntesis, tiene que ser 44. Y ya tenemos planteada la ecuación. Solo tenemos ahora que quitar paréntesis y resolverla. Si quitamos paréntesis, x por x es x cuadrado y x por 7 es 7x. Pasamos también el 44 al primer lado y así ya nos dejamos preparada la ecuación para aplicar la fórmula. Fijaros que en este caso a vale 1, b vale 7 y c vale menos 44. Aplicamos la fórmula. Menos b es menos 7, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 7 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 44, como es negativo, entre paréntesis. Todo eso partido por 2a, que es 2 por 1. Eso sería menos 7 más menos 7 al cuadrado es 49, y menos 4 por 1 por menos 44, fijaros que menos por menos dará más, y 4 por 1 por 44 da 176, partido por 2 por 1, 2. Si hacemos estas operaciones, 49 más 176 da 225, y la raíz de 225 es 15, así que será menos 7 más menos 15 partido por 2, y separamos en dos partes. Por un lado, menos 7 más 15, que eso da 8, y 8 entre 2 da 4, y por otro, menos 7 menos 15, que da menos 22. Y menos 22 entre 2 da menos 11. Pero fijaros que este ejercicio también nos decía números positivos. Números positivos quiere decir que el negativo no me va a servir, así que lo tacho, y el número que me da es el 4. ¿Pero qué es 4? 4 es el número 1, porque x era el primero de los números. El segundo de los números era 7 unidades más. Pues si el primero es 4, el segundo será 7 más 4, que es 11. Y lo ponemos. Son el 4 y el 11. Podemos comprobar que 4 y 11 son dos números que se diferencian en 7 unidades, efectivamente, 11 menos 4 da 7, y que si multiplicamos 4 por 11 da 44. Pasamos al ejercicio 30. Dice que si al cuadrado de un número le quitamos su doble, obtenemos su quíntuplo. ¿De qué número se trata? Pues voy a llamar x a ese número que me piden y a plantear la ecuación. Dice que si al cuadrado de un número le quitamos su doble, obtenemos su quíntuplo. Esto es lo que nos pide la ecuación. Pues vamos a ver si podemos poner eso en lenguaje algebraico. Si x es el número, el cuadrado del número, ¿estáis de acuerdo todos en que sería x cuadrado?
Y si x es el número, el doble de x sería 2x y el quíntuplo de x sería 5x. Pues a partir de aquí tenemos la ecuación ya. X cuadrado menos 2x igual a 5x. Como es de segundo grado, lo pasamos todo al primer lado. X cuadrado menos 2x menos 5x igual a 0. Y ahora agrupamos términos semejantes. De x cuadrado solo tenemos 1, pero de x tenemos menos 2 y menos 5, que sería menos 7x. Esta ecuación es de segundo grado incompleta. Falta la c, así que sacamos factor común. Ponemos un x y dentro del paréntesis lo que me queda, que es x menos 7. Y ahora, como el producto de dos cosas es 0, tenemos que por un lado una cosa será 0 y la otra, que es x menos 7, pues también será 0. Si resolvemos esta ecuación, pasamos el menos 7 al otro lado, pasa como más 7, y ya tenemos que las dos soluciones de esta ecuación son 0 y 7. ¿Qué nos pedía el problema? Nos pedía qué número cumplía que si su cuadrado le quitábamos el doble, se convertía en su quíntuplo. Pues aquí nos han dado dos soluciones, el 0 y el 7. Ambas soluciones son válidas. Tanto el 0 cumple que si a su cuadrado, que es 0, le quitamos su doble, que es 0, se convierte en su quíntuplo, que también es 0, como el 7. El cuadrado de 7 es 49, si le quitamos su doble, que es 14, eso da 35 y el quíntuplo de 7 es 35. Por lo tanto, nos pregunta de qué número se trata y tendríamos que decir en este caso que hay dos posibles soluciones, el 0 o el 7. Y ya tendríamos resuelto este problema. Pasamos al siguiente. El ejercicio 31 dice un campo de fútbol mide 30 metros más de largo que de ancho y su área es 7.000 metros cuadrados. Nos pide que calculemos sus dimensiones. Voy a dibujarlo. Un campo de fútbol podría ser un rectángulo como este y nos dice que mide 30 metros más de largo que de ancho. Si por ejemplo yo le llamo x al ancho del campo de fútbol, al largo nos dice que mide 30 más, pues lo tendríamos puesto de esta forma. Sin tener que escribir nada, solo con el dibujo tenemos el ancho y el largo esquematizado. X sería el ancho y x más 30 sería el largo. ¿Cómo planteamos la ecuación? Pues a partir del... Aquí nos dice que el área es 7.000 metros cuadrados. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Pues el área de un rectángulo es base por altura o en este caso ancho por largo. El área, por lo tanto, sería multiplicar ancho por largo, como hemos dicho que el ancho es x y el largo es x más 30, pongo paréntesis como siempre, y esa área nos dice que es 7.000. Pues ya tenemos aquí planteada la ecuación. Quitamos de este paréntesis x por x sería x cuadrado, x por 30 sería 30x y el 7.000 lo voy a pasar restando para tenerlo ya todo en el primer lado y dejar un 0 en el segundo. Y ahora que ya tengo la ecuación planteada, solo tengo que resolverla. Fijaros que en este caso a vale 1, b vale 30 y c vale menos 7.000. Lo voy a poner y c vale menos 7.000. Y aplico la fórmula. X igual a menos b, que sería menos 30, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 30 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 7.000, como es negativo, entre paréntesis. Todo eso partido por 2 por a, que es 2 por 1. Si hacemos operaciones, esto sería menos 30 más menos, la raíz 30 al cuadrado son 900, y luego fijaros que menos 4 por 1 por menos 7.000, como tenemos dos signos menos por menos será más, y 4 por 7.000 será 28.000. Todo eso partido por 2 por 1, que es 2. Si hacemos operaciones, sería 30 más menos, 900 más 28.000 son 28.900, partido por 2, la raíz de 28.900 da 170, así que sería menos 30 más menos 170 entre 2, y si ahora lo dividimos en dos partes, tenemos por un lado menos 30 más 170, que da 140, y 140 entre 2 son 70, y menos 30 menos 170, que serían menos 200, y menos 200 entre 2 da menos 100. Como estamos hablando de medidas de un campo de fútbol, no tiene sentido coger medidas negativas, por lo tanto la medida negativa esta la tachamos y la única válida es el 70. ¿Qué era el 70? 70 era la x, y si os fijáis la x era el ancho del campo de fútbol. Pues ya tenemos que el ancho es 70, ¿y qué sería el largo? Pues el largo sería 30 más, 70 más 30, que son 100. Es decir, que el ancho sería 70. ¿70 qué? Fijaros que estamos trabajando con metros cuadrados, por lo tanto 70 metros. Siempre que nos den unidades tenemos que poner las unidades y el largo, habíamos dicho que 30 más, 70 más 30, por lo tanto 100 metros. Ya tendríamos acabado el ejercicio. Pasamos al siguiente, ejercicio 32. Dice, en un rectángulo que tiene 24 centímetros de perímetro, sabemos que la base es igual al cuadrado de la altura. Halla sus dimensiones. Como también nos habla de un rectángulo, lo voy a dibujar. Tengo aquí un rectángulo en el que sabemos que la base es el cuadrado de la altura. Por lo tanto, si le llamo x a la altura, la base será su cuadrado, x cuadrado.
Y ahora nos dice que tiene 24 centímetros de perímetro. ¿Qué era el perímetro? El perímetro era sumar todos sus lados. Por lo tanto, el perímetro de este rectángulo será el x cuadrado de la base más el x de la altura más otro x cuadrado que tendremos aquí más otro x que tendremos aquí. Y nos dice que todo esto da 24. Pues con eso ya tenemos la ecuación planteada. Pasamos el 24 al primer lado y agrupamos términos semejantes. Fijaros que de x cuadrado tenemos 2, por lo tanto tendríamos 2x cuadrado. De x también tenemos 2, por lo tanto tendríamos 2x. Y este 24 pasará al otro lado como menos 24. Podríamos resolver directamente esta ecuación o intentar simplificarla. Yo en este caso me doy cuenta que se puede dividir todos los términos entre 2. Y 2x cuadrado entre 2 sería x cuadrado, 2x entre 2 sería x y 24 entre 2 sería menos 12. Si no os dais cuenta de esto, es decir, si no os dais cuenta de que se puede simplificar y hacéis la primera ecuación, pues el resultado va a ser el mismo, solo que las operaciones pues un poquito más largas. Bueno, voy a resolver esta ecuación. Si os fijáis, A vale 1, B también vale 1 y C vale menos 12. Resolvemos. Menos b sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 12, entre paréntesis por ser negativo, partido por 2 por a. Menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1, y ahora fijaros que tiene dos signos menos, por lo tanto menos por menos más, y 4 por 12, 48. Partido por 2 por 1 es 2. Si hacemos 1 más 48, eso da 49, y si hacemos la raíz de 49 da 7. Y separamos en dos partes. Por una parte, el positivo menos 1 más 7, que es 6, y 6 entre 2 da 3, y por otro el negativo, menos 1 menos 7, que da menos 8, y menos 8 entre 2, menos 4. Otra vez tachamos el negativo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una altura y de una base de un rectángulo. Entonces no podemos tener distancias que sean negativas. Y nos ha dado que x vale 3. ¿Qué era x? Fijaros que x era la altura de este rectángulo. ¿Y cuál era la base? Pues su cuadrado, el cuadrado de x. Entonces pondríamos que la altura ya nos ha dado x, que es 3. ¿3 qué? Fijaros que estamos trabajando en centímetros, por lo tanto, 3 centímetros. Y la base, el cuadrado de 3 y el cuadrado de 3, 3 al cuadrado da 9, pues 9 centímetros. Ya tenemos que tenemos un rectángulo de altura 3 y de base 9 centímetros. Pasamos al siguiente ejercicio. Otra vez desde rectángulo dice la base de un rectángulo es 10 centímetros más larga que su altura. Y nos pide que calculemos las dimensiones. Pues nos dibujamos un rectángulo en el que nos dice que la base es 10 centímetros más larga que la altura. Por lo tanto, si a la altura le damos x, la base será 10 más, x más 10. Y ahora nos dicen que el área es 600. Si es 600, el área, acordaros que es multiplicar base por altura, es multiplicar x por x más 10. Pues x por x más 10 sería 600. Y ya tendríamos la ecuación planteada. Quitamos paréntesis, x por x es x cuadrado y x por 10 es 10x. Pasamos del 600 restando al primer lado y aplicamos la fórmula, donde fijaros que a vale 1, b vale 10 y c vale menos 600. X será igual a menos b, que sería menos 10, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 10 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 600. Todo eso partido por 2 por a, que es 2 por 1. Esto da menos 10, más menos la raíz, 10 al cuadrado son 100, y fijaros aquí, otra vez tenemos dos signos menos, menos 4 por 1, menos 600, por lo tanto menos por menos será más, 4 por 1 es 4, por 600, 2400, partido por 2 por 1, que es 2. Esto sería menos 10, más menos la raíz, 100 más 2400 son 2500, partido por 2, y la raíz de 2500 es 50, así que tendremos menos 10 más menos 50 partido por 2. Separamos en dos. Por un lado el positivo, menos 10 más 50 es 40, y 40 entre 2 da 20, y por otro el negativo, menos 10 menos 50 da menos 60, y menos 60 entre 2 da menos 30. Como estamos trabajando con distancias, con lados de un rectángulo, el negativo no nos sirve, y nos queda que la x vale 20. ¿Y qué era x? Pues fijaros, x era la altura de este rectángulo. ¿Qué será la base? Pues 10 más. Si x vale 20, 10 más será 30. Y lo podemos poner que la altura de este rectángulo es 20 y que la base de este rectángulo son 10 más, por lo tanto 30. 20 y 30, ¿qué? Es muy importante las unidades. Estamos trabajando con centímetros, lo pone aquí, centímetros cuadrados. Por lo tanto, 20 centímetros y 30 centímetros.
y ya tendríamos el ejercicio resuelto.